Calendario de partidos de los equipos paraguayos en la Copa Sudamericana como Libertadores, iniciando con el partido entre Boston River versus Guaraní a jugarse mañana a las 7 de la tarde, hora paraguaya, en el Estadio Centenario de Montevideo, entre el conjunto uruguayo versus Guaraní, correspondiendo al grupo A de la Copa Sudamericana. Los otros integrantes del grupo son Independiente de Argentina y Nacional de Potosí. No hay una historial anterior, así que hablemos de los antecedentes en cuanto a resultados anteriores. Boston River viene de perder en la Liga Uruguaya ante el Liverpool de Uruguay, en tanto Guaraní viene de perder 3-1 ante el cuadro de Deportivo Triniense. Es decir, ambos equipos, el equipo aurinero como el cuadro uruguayo, vienen de derrota y buscarán lavarse la cara en el ámbito internacional. El conjunto uruguayo está tratando de ser fuerte en el Centenario y Guaraní tratando de ganar de visitante y así empezar bien esta competencia internacional, en la cual se ilusiona con avanzar de ronda mínimamente a la fase de playoff, que es el cupo que tiene el segundo de cada grupo, o quién sabe, ser el primero del grupo y sorprender y clasificar al octavo de final de esta competencia más adelante. Cambio de competencia, mañana juegan Cerro Porteño versus Bolívar en el estadio La Nueva Olla a las 7 de la tarde por la Copa Libertadores de América, por el marco del grupo G, donde también están Palmeiras como Sporting Cristal. Este partido se va a jugar en tierras peruanas del cuadro del Verdao. Cerro Porteño recibe a Bolívar. En cuanto a historial, de local Cerro Porteño ha jugado en 5 oportunidades en el cuadro de Bolívar. Ha tenido 3 victorias, un empate y la última victoria fue de Bolívar, 0-4 en el 2023. En aquel entonces, en el partido de ida y en la vuelta había ganado 2-0. Todos los partidos se jugaron en Bolivia, lo ganó el cuadro académico de La Paz y por eso es que hay un historial favorable al conjunto celeste, el cual viene de ganar 3-1 a Real Oruro por la Liga Boliviana que se estrenó en este fin de semana, y en tanto Cerro Porteño viene a ganar 1-0 por la Minia con gol de el Pachi Carrizo, y así llegan ambos equipos con victoria. Saben que este partido puede ser clave para la cuestión demográfica y cómo se va a ir comportando este grupo G, en el cual el Palmeiras es el favorito a ser el primero del grupo, y se saben que los equipos van a estar peleando el segundo lugar. Son los clubes de Bolívar, Cerro Porteño y Sporting Cristal, si quieres ponerlo ahí al conjunto peruano, que es el que llega con muchas dudas. Hay que saber que Cerro Porteño llega con 4 victorias consecutivas en esta edición de Copa Libertadores, ganando el partido de ida y de vuelta tanto ante el conjunto venezolano de Monagas como también en la tercera fase ante el conjunto de Melgar, dando ida y vuelta, siendo solvente y contundente arriba, y así se instaló en la fase de grupo de la Libertadores de esta edición, que es la edición 2025, en donde Cerro Porteño se tratará de lavar la cara y ganar el primer partido importante del año, porque el clásico no lo ganó, lo perdió. Empató ante Libertad y ante Guaraní cuando tuvo la oportunidad de jugar, perdió también. Pasemos al lance por el marco del grupo H de la Copa Libertadores, en donde se enfrentarán el San Antonio Bulo Bulo de Bolivia, que debuta de manera absoluta en este torneo, luego de haber ascendido el año pasado y ganar el primer torneo en disputa en 14 fechas. Y del otro lado, un tricampeón de América, Olimpia, que va a visitar el Félix Capriles en Cochabamba, en donde hay 2.500 metros sobre el nivel del mar, a las 7 de la tarde, hora paraguaya. Va a enfrentar al conjunto boliviano, que viene de perder ante el AAA 2-0 por la Liga Boliviana, la Asociación de Fútbol Boliviano. Es el equipo del cual juegan en esta situación. Y del lado Olimpia, que viene de igualar ante el Deportivo Recoleta, no consiguiendo buenos resultados luego del clásico. La única victoria fue ante el 2 de mayo, luego fueron derrotas y empates, y por ello están en el tercer lugar con 18 puntos. Este grupo también lo comparten el conjunto de Peñarol de Uruguay y Vélez Arfiel de la Argentina, el pentacampeón Peñarol, una vez campeón Vélez Arfiel en el año 1994 cuando ganó en penales al San Pablo de Morumbí, y Olimpia, que es tricampeón de América, tiene 7 finales en todas las décadas posibles, tiene 3 títulos en los años 1979, 1990 y 2002. Y Olimpia, luego de no haber participado el año pasado en la Copa Libertadores, busca lavarse la cara y volver a competir en la máxima competencia, que es la Copa Libertadores. También este miércoles 2 de abril va a jugar el Sportivo Luqueño versus el Gremio de Porto Alegre en el estadio Bueno Profesor del Chaco a las 21:30 horas. Esto por el marco del grupo D, donde también están los clubes de Godoy Cruz de la Argentina, como también Atlético Grau de Perú. El conjunto auriazul, que viene de igualar 2-2 ante el Sportivo Meliano,
en el último partido, y Gremio que viene a ganar 2-1 al Atlético Mineiro en el estreno del Brasileirão. Lo que sí, el Sportivo Luqueño está en el último lugar en el certamen del torneo de Apertura 2025 con 10 puntos, siendo 12º de 12 equipos en la primera edición del Paraguay, y el Gremio viene a ganar su partido estreno en el Brasileirão. Lo que sí, el favorito aquí es a ganar Gremio, porque tiene mucho mejor plantel, por lo que conlleva Gremio, pero el Sportivo Luqueño va a buscar hacer bien las cosas ante el conjunto tricolor gaúcho, que perdió el estado dual ante el clásico rival internacional de Porto Alegre. Y así que esta es la cuestión, el conjunto brasileño queriendo venir a buscar esos 2 puntos importantes aquí de Paraguay, y el Sportivo Luqueño tratando de dar la nota, ganando a este equipo poderoso del continente, y así volver a tratar de emular aquella mejor participación en su Copa Sudamericana, la cual se dio en el año 2015, cuando el Sportivo Luqueño alcanzó la etapa de semifinales y estuvo muy cerca de avanzar a la final, perdiendo en las semifinales con el campeón de esa edición, el Independiente Santa Fe de Colombia. Y por último, el partido por la Copa Libertadores entre Alianza Lima versus Libertad, equipos que ya se dieron la cara el año pasado, en la edición pasada de Libertadores. En esta ocasión van a jugar este miércoles 2 de abril a las 11 de la noche de Paraguay, en el Estadio Villanueva, Alejandro Villanueva, Matute conocido vulgarmente o popularmente. Y hay que mencionar lo que se tiene en cuanto a victorias en la Alianza Lima en esta edición de Libertadores. Ha iniciado la fase 1, eliminó primeramente a Nacional paraguayo, que había jugado la final de Libertadores ante San Lorenzo en el año 2014. En la fase 2 eliminó al 6 veces campeón de Libertadores Boca Juniors de manera sorprendente, ganando en Lima 1-0 e igualando en la Bombonera. Y en la última fase eliminó al cuadro chileno de Deportes Iquique, ganando nuevamente en Perú y empatando en Chile. Y así el conjunto peruano ha conseguido 3 victorias y 3 empates, manteniéndose invicto en este torneo. Y de esta forma llegó al grupo D, en donde están el San Pablo, Talleres de Córdoba, Libertad y Alianza Lima respectivamente. A mencionar el historial entre estos dos equipos. Lo que sí, en Perú fueron 2 partidos jugados entre el conjunto de Alianza Lima versus Libertad, y fueron 2 victorias del conjunto paraguayo. Pero en Paraguay hay una victoria del conjunto Bumarelo, y la última victoria, la cual fue el inicio del corte de la mala racha de la Alianza Lima en Copa Libertadores, el cual fue el victoria 4-1 ante el conjunto liberteño. Y así ha pasado ese mal momento futbolístico junto a Alianza Lima a nivel internacional, y ahora goza de su mejor momento de la mano de Néstor Gorosito. Libertad, en tanto, es el puntero del torneo paraguayo, 27 puntos, actual líder del campeonato paraguayo, y veremos si esto lo puede transmitir, traspasar a la Conmebol Libertadores, en donde el año pasado dio mucha pena, y veremos si es que tiene una mejor presentación. El año pasado tenía un tercero de grupo, fue a la Sudamericana y llegó hasta cuarto de final, siendo eliminado por el conjunto de Cruzeiro de Brasil en la etapa de cuarto de final, como ya mencioné. Y eso es todo por este resumen. Espero que les haya gustado este vídeo, que le den like, que se suscriban para más vídeos con respecto a la participación de clubes paraguayos en la Copa Libertadores de América.